¿cierto? Consisten en la ruta BIM, ¿cierto? La ruta del BIM Kit es muy clara en qué componentes de implementación BIM necesitamos nosotros seguir o ir ejecutando para desarrollar, ¿sí? Simplemente acá planteamos una alternativa de cuáles son los componentes básicos basados en el plan de acción, ¿no? Entonces, esto difiere de la organización, difiere dependiendo del estado en el que esté la empresa en el caso de ejecución de proyectos con BIM. Pero digamos que como les comenté ahorita en el cuadro anterior, la delimitación de la implementación, la documentación a utilizar, los roles BIM, los planes de capacitación y la biblioteca BIM son los 5 componentes que consideramos acá en temas de relevancia, de ejecución o de implementación BIM, los que deberíamos contar al inicio del proyecto, ¿sí? O por lo menos ir ejecutando a medida que va pasando el proyecto, ¿no? En delimitación y documentación es importante generar la información BIM necesaria para ejecutar el proyecto porque el estándar BIM o los estándares BIM como la ISO 19650 o el BIM Kit nos plantean plantillas, documentos, artefactos, digamos, apoyos documentales o procesos que nos permiten a nosotros avanzar. Digamos que lo más utilizado son las plantillas, ¿no? Yo solamente les compartí 2 plantillas básicas que eran las de capacidad y las de entregables, el plan de entregables. Pero hay muchas más que le permiten a uno delimitar hacia dónde usamos la metodología BIM. Entonces, cuando uno empieza a usar una plantilla, se tiene que investigar qué software se interrelaciona con la plantilla, qué normativa se debe manejar, qué nomenclatura, en qué etapa del proyecto se maneja la plantilla, ¿sí? Entonces, el conocimiento sobre la información BIM y del uso de documentos BIM o componentes BIM me permite delimitar y documentar el proceso. Entonces, una recomendación, si uno quiere implementar la metodología, es definir qué plantillas del BIM Kit, por ejemplo, voy a usar, ¿cierto? A lo del diálogo ahorita con Daniela bueno, qué versión deberíamos utilizar, pues como les digo, el BIM Forum plantea que si se actualizó la versión es porque esperan que usted utilice la última versión de la plantilla que ellos plantearon, ¿ok? Pero en modo de gerencia de proyecto, pues se podría utilizar cualquiera, ¿no? En documentación BIM, ¿qué esperamos? Que se utilicen elementos propios para hacerle seguimiento al proyecto. ¿Cuál es el documento básico para hacer seguimiento a proyectos? El BEP, ¿sí? Con el BEP usted puede ir chequeando paso a paso qué es lo que se debería hacer. Por eso el pre es una respuesta al proceso de ejecución de diseño y construcción. Entonces, durante el desarrollo del proyecto, es necesario que el equipo vaya documentando y llevando control del proyecto, de las lecciones aprendidas, de las tomas de decisiones, de los cambios que se van haciendo. Entonces, el BEP es el documento que debería estar actualizándose continuamente. Lastimosamente, este módulo de gestión BIM no nos permite entrar en la implementación, apenas estamos en las etapas iniciales, pero si tienen la oportunidad en el módulo de gestión 2 que no sé con quién les va a tocar, pues la idea es que allá sí hagan un proceso de control o por lo menos un proceso de seguimiento muy básico para que vean cómo se edita el BEP o cómo se va a actualizar el BEP o bueno, en qué nos sirve el BEP para ir revisándolo, ¿sí? Es más, se supone que ahí se van a dar cuenta de los problemas de su prevé y que deben integrar en el proceso de construcción, ¿no? Daniela. No, pues que tenía la duda que si la incidencia que hacemos cuando le informamos que ya terminamos del documento lo hacemos sobre el PDF que carguemos en Ref o sobre el Word que hemos trabajado. ¿Cómo así? Ah, ok, ya O que sea, si la creación de la incidencia solamente es para entregas, ¿sí? Solamente es para entregas. O sea, el PDF, no me por eso, refiero. pero, exacto, sobre el PDF. Ah, bueno, listo, sí, señor. Gracias. Eso, sí. Justamente eso se relaciona mucho con esto, ¿no? Cuando se hace seguimiento de un proyecto, ¿sí? La documentación que se va actualizando generalmente se entrega en una versión que no se puede editar por parte del que la recibe, ¿no? A menos de que queramos interactuar con él. Entonces, por ejemplo, en el caso del BEP, si queremos interactuar con el interventor, pues tendríamos que compartirle un BEP editable, ¿no? Pero en teoría, pues el contratista es el que maneja el BEP o el ejecutor el que maneja el BEP, entonces él debe compartirlo siempre en PDF, los cambios, las modificaciones, las lecciones aprendidas. En esa etapa de implementación creo que es algo muy provechoso, ¿sí? Ahora, debe haber un rol definido para esa modificación del BEP y generalmente es el BIM manager o el coordinador
que son los que están involucrados directamente en el manejo de ese documento. También en temas de documentación es muy importante hacer la evaluación del proceso de implementación, ¿sí? Que se ha cumplido con los entregables del proyecto piloto o de la implementación BIM, o en su defecto que se están haciendo mediciones, ¿no? Los documentos también pueden ser documentos de mediciones BIM, lo mostró ahorita, que hay una etapa de medición, y voy a mostrar los indicadores que tiene el BIM Kit, bueno, una de las versiones del BIM Kit directamente ejecutadas. En el tema de roles y plan de capacitación, pues hay que definir, como ya dijimos, qué rol deben existir. Muy bien por la tabla que nos comentaba Sneiber. Existe, dependiendo de la complejidad del proyecto, definir qué roles deben implementarse. Obviamente, la mayoría de procesos de investigación han definido que el modelador y el coordinador deben ser como los que aparecen ahí de primera mano, pero pues, si se supone que hay un modelo es porque hay un especialista, ¿cierto? O debe haber una persona integrando ese rol en las organizaciones, ¿sí? Fíjense que justamente la especialización recibe el nombre de modelado y coordinación porque es lo que le estamos apuntando acá en Colombia, ¿no? Bueno, en algunos lugares, ¿no? No quiere decir que no vayamos a utilizar algún rol, ¿no? La idea no es desestimar ninguno. Ojalá todos los roles existan en el proceso de ejecución, ¿no? Y ustedes, pues, obviamente, ojalá nos puedan contar cómo les ha ido en ese tema, ¿no? Daniela, cuéntame, claro. Profe, otra consulta es que estoy llenando el formulario de la empresa con la que vamos a trabajar, pero yo tengo una duda en donde dice años BIM, por ejemplo, pues vamos a poner en la empresa donde yo trabajo, lo que se ha trabajado, no sé, ponle como hace un año, es con o sea, solo con los modelos para temas de Sí, planeación, como que nos entregan los diseñadores los diseños en AutoCAD y se pasan a modelo en Revit, se revisan en Navisworks y se sacan como, se hacen los ajustes pues que salgan de la revisión y se sacan cantidades, es como lo que se ha hecho en la sí, empresa, pero no hay como una, pues todo lo que conlleva la metodología pues de lo que estamos viendo acá desde la gestión, ¿sí? De la no, información. pero es válido, es válido. Justamente ahorita te voy a mostrar que parte del plan de implementación de BIM en muchas empresas ha sido usar modelos, ¿sí? Como tú estás diciendo. Entonces es válido decir que eso es un componente BIM siempre y cuando de ahí se saque información como cantidades de obra, Sí, pues se ha planos, usado para eso, para ¿sí? cantidades, para hacer ajustes a los diseños, para la construcción también, pues para que los residentes, Sí, por ejemplo, entiendan el plan de trabajo, cosas así. sí, está bien. Digamos que no hay lío O sea, en decir ahí sí que podría poner un año, por ejemplo, lo que sí, y en años BIM. es un componente BIM. Ya sabemos que no es la metodología en full, pero es un componente. Está bien. Listo, listo, Inge, gracias. Listo. Bueno, bueno, finalmente en el tema de capacitación, definir obviamente la formación técnica de los perfiles que queremos nosotros encontrar, ¿sí? O cuál es el plan de capacitación que se debe tener. Hay algo muy importante que se usa mucho en el medio de las capacitaciones y es qué tipo de capacitación vamos a utilizar para la organización. Ahorita hablamos un poco de qué es una capacitación mixta o una capacitación externa, ¿sí? Bueno. Si nos enfocamos en el modelado, que justamente es lo que estaba hablando Daniela, que es el tema de la experiencia de muchas organizaciones, hemos encontrado que en la mayoría de empresas o organizaciones en el mundo se empieza siempre con el tema de modelado, ¿sí? Y para empezar con el tema de modelado, pues siempre se selecciona un gestor BIM o en el caso nuestro, un manager BIM, un BIM manager, que es el que hace la gestión del proceso de ejecución del proyecto, ¿sí? Él siempre, si estamos pensando en el uso de modelo, no tiene que ser un modelo de Revit, puede ser cualquier modelo de cualquier tipología, pero yo estoy tomando ejemplo Revit. Hay que pensar, pues, obviamente, en el nivel de capacitación que debe tener el rol, que si existe la licencia, porque deben existir, y qué etapa de maduración del proyecto estamos, si es un diseño esquemático, un diseño básico, un diseño general. Eso se utiliza como un componente de la metodología, ¿sí? Componente BIM. También es importante crear un espacio común de datos, un CDE. Si se empieza a trabajar con modelos, no sé si en la empresa de Daniela ya tiene un CDE, ¿sí? Pero digamos que es común que se encuentre en los procesos eso. No sé si lo tienen, Daniela.
No, o sea, ellos en la empresa trabajan es con OneDrive. Para cada proyecto tienen asignado una nube de OneDrive, un correo, y ahí las personas que tienen como trabajan en esos proyectos, tienen como los permisos para poder ver o cargar información, pues dependiendo. Pero no Bueno, todos trabajan, o sea, pero la modelación, pues no todos trabajan, sino la verdad, yo ahorita soy la que estoy modelando y hay otros que se están capacitando. claro, ahí Entonces ellos están como que lo creando, visualizan o lo pueden sacar cantidades y así hemos ido están como que ellos creando lo su usen. flujo, exacto, están Ujú. creando su flujo de trabajo acomodándose un poco a la situación, ¿sí? Listo, pero digamos que la recomendación aquí siguiente sería eso, ¿no? Tener un CDE para que el flujo de trabajo sea mucho más sencillo, o sea, para que tú puedas, por ejemplo, trabajar al mismo tiempo con otra persona, ¿sí? O puedan identificar los roles, los elementos de modelado de cada uno, cosas así, ¿sí? Eso es lo que Sí, sí. comúnmente se ha encontrado, ¿sí? Que después de la etapa de modelado viene la etapa del uso del CDE y luego viene la etapa de coordinación, ¿sí? Pero para apoyar la etapa de coordinación, siempre el especialista se apoya mucho en Navisworks, ¿sí? Él trata de utilizar Navisworks para poder interactuar con las otras especialidades. También puede utilizar otros software en los cuales puede interactuar. Hay una licencia de Autodesk y una licencia de muchos software que usted puede utilizar software de diseño directamente en el CD de ellos. Entonces, el especialista puede usar el software de diseño para ir actualizando los componentes de modelado y de diseño, perdón, y que el modelador pueda utilizarlos de modelado. Eso es algo normal y es la siguiente etapa, ¿no? Y ahí en esa misma etapa, pues obviamente se plantea, bueno, ¿cuál licencia necesito yo para manejar en el software de modelado y en el software del especialista? O en el caso de la coordinación leve que estamos planteando aquí, bueno, ¿cuánto vale ese software como tal? Creería yo que en términos de ejecución, uno de los componentes iniciales para la implementación bien que más está enfocando las empresas es en revisar los costos de cuánto les vale un software de modelado, cuánto les vale el software de coordinación, ¿sí? Eso es lo que está enfocado ahorita en la implementación. Bueno, o estuvo enfocado mucho en procesos de implementación. Ya muchas empresas ahorita ya tienen su CDE, ya están ejecutando proyectos con esto, lo hablamos también en clases anteriores, ¿no? Pero si pensamos un poco en incentivar la implementación, está por este lado, ¿sí? Es lo que se ha planteado en muchas empresas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, bueno, aquí les planteo como algunos daticos del tema de software, de más o menos cuánto están las licencias por año de cada uno de los software, que obviamente deben ser incluidos en la planificación del proyecto, bueno, en la formulación del proyecto más bien, y en la respuesta por parte del contratista, ¿no? Si un contratista dice, yo voy a ejecutar ese proyecto con metodología BIM, pues claro que debe tener el Revit o el software de modelado, puede ser Civil 3D también, puede ser InfraWorks, dependiendo de lo que necesitemos manejar, o debe tener un software de coordinación, si se requiere coordinación. Entonces los costos, pues, deben ser asumidos por el proyecto. Si uno piensa en un costo como este que está acá de $2.500 al año, bueno, no sé si es el año pasado o este año, no recuerdo, o de 11 millones de pesos, pues hay que proyectarlo a la ejecución del proyecto, ¿no? O a la ejecución del año, dependiendo de lo que queramos nosotros compartir. Eh, También resalto mucho el tema del CDE, justamente en las últimas, yo siempre me he enfocado mucho en el uso de modelado de información para los proyectos en temas académicos, pero en últimas investigaciones nos hemos dado cuenta que el CDE es la base en estos momentos, ¿sí? Sin este software, sin esta plataforma, mejor dicho, no hay una interacción real de la metodología. Entonces, los planes de implementación deben incluir los costos de un CDE. Aquí planteo, por ejemplo, el costo del Autodesk Docs, ¿sí? Que es el que estamos utilizando realmente en BIM 360, que es el Document Manager, simplemente para compartir modelos, para compartir archivos, para crear carpetas, no es tan costoso realmente. Pero si queremos un software en full price, pues obviamente tendremos que utilizar todas las herramientas que nos plantea Autodesk y también hay un costo asociado. Y la empresa puede entrar a la página Autodesk, puede adquirir los servicios o puede contactar eh, entidades que actualmente venden servicios en Colombia, ¿no? En Neighbor, cuéntame. Qué pena, el CD tiene alguna capacidad límite o Sí hay espacio, una, pues.
sí hay una, pero no, pero la verdad nunca me he preguntado, te debo esa respuesta porque sí entiendo que hay una capacidad, la última vez tuve una capacitación con ellos, me la dijeron, pero no la tengo aquí en estos momentos, te la debo. Lo que sí es que hemos cargado hasta 10 proyectos ahí, no ha habido problema, ¿sí? No sé si ellos Ok, venden no sé si ellos venden una extensión de capacidad, porque en las cotizaciones generalmente la dan. Voy a chequearla y te cuento, ¿vale? Aquí tengo una cotización, la última que me listo, mandaron. profe, gracias. Y verla por acá, Rachel. Listo, entonces la anoté por acá para buscarla. Pero bueno, digamos que ellos dan, digamos, un manejo básico de información. La verdad, la ejecución del proyecto se basa en eso, ¿no? Y hay una licencia que ellos plantean, que es una licencia de Beam Collaborate, que es la que están planteando ahorita, por ejemplo, de Autodesk. Eso depende de la casa, no estamos haciendo propaganda ninguno, en el cual yo puedo manejar diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, puedo manejar Revit, Civil 3D u otro software para ir interactuando con el CDE, ¿sí? Y se me van utilizando los modelos directamente en mi escritorio, algo así como lo que planteamos hacer acá. Entonces es conocer el costo, mejor dicho, el costo del proyecto, ¿sí? Y ese costo del proyecto tiene que tener incluido el CDE y el manejo de información, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá en la cotización que estoy revisando, que me enviaron no tiene capacidad Snyder. O sea, la verdad se plantea como que algo que no tiene límite en estos momentos, pero me tocaría preguntarle directamente al asesor. Dice que no tiene capacidad definida ahí en la cotización. Bueno, Listo, sí, porque me causó curiosidad. Siempre uno pregunta es como capacidad sí, ¿no? Y los y OneDrive y todo lo venden a euro enteras y en gigabytes, ¿no? Es lo normal. Pero fíjate que acá no me lo plantean. Es una buena pregunta para ellos. listo, Listo. profe, gracias. Bien, entonces en temas de implementación hay que incluir dentro del plan los costos de licencias, costos de equipos y costos de las posibles capacitaciones del proyecto para que se haya claridad sobre la ejecución del proyecto. Muchos procesos de implementación BIM se caen en esta etapa, ¿cierto? Porque los costos son muy elevados. Entonces, por eso les planteé ahorita. Lo más común es que se plantee un costo inicial solamente de modelado, justamente porque las empresas apoyan el modelado, porque les reduce tiempos, ¿cierto? Les ayuda al proceso de ejecución, pero pues obviamente hay que pensar en ir abordando diferentes etapas o ojalá utilizar varios componentes de la metodología, no solamente el modelado, sino también el uso de documentación, el uso del CDE, el uso de herramientas de comunicación, por ejemplo, que puedan permitir el desarrollo común del proyecto de construcción. Bueno, con eso, entonces, cerramos un poco las etapas del plan de implementación BIM, ¿sí? Yo les pido, pues, obviamente, que ahonden más en detalles en la ruta BIM 360, perdón, BIM, que tiene la iniciativa 2020-2026. Esa ruta BIM, pues, es realmente muy completa cuando uno empieza a leerla más a detalle. Y hay muchos documentos también que la complementan, no solamente del BIM Kit, sino de estándares internacionales. Entonces, con eso ustedes se pueden apoyar en ver en qué etapa ustedes pueden plantear a su empresa dentro de la organización, ¿no? Si se ejecuta el proyecto con BIM, que vamos a hablar un poco sobre proyectos pilotos la próxima semana, lo que se plantea siempre que se ejecuta un proyecto es revisar el proyecto, evaluarlo. ¿Ok? Eso es lo mismo que estamos haciendo en un proceso académico, ¿no? Si el mundo fuera perfecto, usted asistiera a clases y con la asistencia pasa la materia, ¿cierto? No necesita, digamos, hacer más nada. Sí, asistió y listo, páseme, ¿cierto? Pero todos los procesos de ejecución, todos los procesos de implementación de algo, implementar algo implica evaluarlo, ¿sí? Entonces, cuando usted está usando una herramienta, cuando lo está trabajando en ella, cuando está haciendo un archivo, cuando está haciendo una tarea, está implementando un concepto, un conocimiento o una herramienta, y al implementarla, pues, ¿qué se requiere? Evaluarla, ¿no? Entonces, esa evaluación hace parte del proceso normal de cualquier tipo de implementación, ¿sí? ¿Cuál sería la única forma en que en una universidad o no sé, me imagino un ambiente académico, en un curso, usted le diga, no le voy a evaluar su proceso, simplemente asista y ya?
pues que el proceso no sea implementar, que simplemente sea implantar. Es decir, se le enseña algo y usted verá a ver si la utiliza en el resto de su vida o si no la utiliza, ¿cierto? Ahí no hay interés de evaluación del proceso, entonces se puede cortar directamente en eso, ¿no? Pero como BIM sí requiere una implementación, o sea, sí requiere que en realidad se asuma o se aprenda algo, se coja un concepto, se utilice algo, pues hay una evaluación del proceso. Esa evaluación se hace a través de la madurez BIM o la revisión de madurez BIM, que consiste principalmente en artefactos, plantillas o formatos que se llenan por parte de la empresa, que se complementan en el proceso de ejecución para saber cómo se ha implementado la metodología. Justamente en el BIM-Kit utilizan una variable que se llama la matriz BIM o la plantean como una opción válida para evaluar este proceso, ¿sí? Entonces, adoptar BIM, que es la etapa posterior a la implementación, ¿sí? Es un proceso en el cual se reconocen y se aceptan las utilidades y el valor de BIM en una empresa. Es decir, cuando ya la implementación ha surtido efecto, la empresa dice, listo, adoptamos BIM porque realmente se están entendiendo sus beneficios, se están entendiendo las mejoras en la ejecución de proyectos de construcción. Pensamos que adoptar adoptar BIM como tal es un proceso en el cual se solicita información y se evalúa lo que se ha hecho para poder seguir utilizando lo que se está necesitando o lo que ha generado beneficios, ¿vale? Entonces, adoptar BIM requiere que en la implementación se evalúe el proceso para poder saber qué le funciona a la organización. Nuestros procesos de adopción de BIM se evalúan a través de las mediciones de madurez BIM. Una medición de madurez BIM generalmente se hace a través de matrices de revisión. Matrices es un formato, es una tabla en la cual se plantea o se identifica qué ha hecho la organización en temas de ejecución del proyecto, ¿sí? Las matrices de madurez BIM o las BIM dependen principalmente de tres componentes: de los índices de madurez BIM, que son mediciones directas en la ejecución del proyecto con la metodología, de las capacidades BIM que se han implementado y de la escala de la organización, hasta qué nivel de detalle ha llegado la organización en temas de ejecución BIM. Ya este es un proceso que esperamos nosotros que ustedes implementen de pronto más adelante en la vida real, ¿cierto? O que cuando ustedes estén en una empresa que está utilizando la metodología, sepan que cada vez que se va ejecutando un paso, este paso debe ser registrado porque luego tendrá que ser evaluado en la medición de madurez BIM, ¿sí? Muchas empresas ya lo hacen actualmente en Colombia. Cada paso que dan requiere una medición de madurez BIM, ¿sí? La medición de madurez BIM es evaluada de manera gradual y continua dependiendo del proyecto que se ha ejecutado. Siempre tiene una repetición importante en el proyecto y la idea es que genere una evaluación de la percepción de la implementación BIM como tal, ¿sí? Depende también de la capacidad de la empresa y la escala organizacional. En temas de capacidad, pues es evaluar las habilidades mínimas de la organización o del equipo de trabajo. Y en temas de escala organizacional, es identificar en la evaluación del desempeño pues cuáles o qué roles se están implementando o en qué nivel de detalle están utilizando sus funciones, ¿sí? Como lo decía un compañero ahorita, los roles recuerden que son enfocados en funciones, ¿no? En capacidades de una organización. Pueden haber una persona que implemente varios roles, sí, no es lo apropiado, ¿no? Pero es más común que haya un rol implementado por varias personas, ¿sí? También puede pasar eso. Lo importante es identificar a macro o a micro escala cómo se están ejecutando estos roles o estas actividades dentro de la organización. Entonces, eso hace parte también de la medición de madurez BIM que se debe implementar. Bueno, acá les planteo un ejemplo que más que explicarlo, quiero que lo vean ustedes de pronto con más calma en la casa, ¿cierto? En donde se plantea una matriz de medición de madurez BIM. Entonces, la matriz que plantea, primero, un área de madurez, un área de revisión, que generalmente está identificado por los conceptos que vemos ahí en color gris. Las áreas de madurez o de medición de madurez que más se evalúan son el software, el hardware y las capacitaciones, ¿sí? Pero pues acá empiezo con el software, que son las aplicaciones y software que se utilizan o herramientas computacionales, el hardware, que son los equipos como tal que se utilizan, y la red, que son las soluciones básicas de comunicación que se utilizan. En este caso puede estar enfocado al tema de conexión, al tema de comunicación o simplemente al tema de datos, ¿no? ¿Qué se evalúa o qué se plantea?
varias escalas, en donde cada escala identifique una característica, algo así como una rúbrica, ¿no? Entonces, si yo quiero dividir a la empresa o quiero evaluar a la empresa en términos de madurez, defino unas escalas. Este, por ejemplo, tiene escalas A, B, C, D, E. Y aquí solamente les dejé la escala A y E, o sea, la inicial y la optimizada. Y esas escalas luego se definen por puntajes. Esos puntajes se ponderan y esa ponderación les da un numerito al final. Con ese numerito se puede, así como una nota, se puede evidenciar el estado de avance de la implementación BIM o el nivel de madurez BIM, que es lo que intenta plantear. Hay diferentes tipos de- de matrices de madurez o de mediciones de madurez. Digamos que la idea no es entrar mucho en detalles sobre eso. Y es una opción también, ¿no? Hay un equipo del corte uno, por ejemplo, que todos los integrantes tenían varias experiencia en BIM, tenían 3 o 4 años de experiencia en BIM, y la empresa donde ellos trabajaban tenía mucha experiencia en BIM. Entonces ellos me dijeron, profe, no vamos a hacer un diagnóstico BIM porque la empresa que seleccionamos ya tiene un avance en BIM. Entonces lo que hicieron fue hacer una medición de matriz de madurez. Entonces yo les dejé este link que está ahí sobre bimexcellent.org. Es una página muy interesante, la pueden revisar y en ella hay unas matrices de madurez, pues, que les permiten hacer mediciones también en la empresa. Entonces, no se hacen encuestas directamente a las personas para saber cuál es la etapa de implementación, sino que se hacen preguntas relacionadas con el software, con el hardware, con los recursos, con los flujos de trabajo, con los productos y servicios que han implementado, con el liderazgo y gestión de los proyectos, con la colaboración de los modelos, con la organización, con el uso de herramientas de mercado, con la organización de la empresa, ¿sí? Hay diferentes tipos de elementos de medición y cada etapa de medición se ajusta para revisar dos componentes. Primero, que la empresa se esté estandarizando a la metodología BIM. Cuando hablo estandarizando, no es que se haga lo mismo siempre, sino que se siga un estándar básico, como la ISO 19650, como las variables que trae el BIM Kit. Y ese orden o esa práctica que se utilizan, pues estén funcionando y le genere los beneficios o le vaya a generar los beneficios esperados. Y el otro componente que mide la matriz de madurez o que mide las mediciones de madurez es el desempeño y la mejora continua. Se supone que cada vez que se va implementando un nuevo componente de la metodología, se deben obtener beneficios. Por ejemplo, en el caso de Daniela, qué pena tomarte de ejemplo, Daniela. La empresa no está utilizando OneDrive, no utilizando un CDE, sino que utiliza OneDrive, por ejemplo. Cuando ellos empiecen a utilizar un CDE o hagan la inversión en el CDE, tienen que hacer una medición del tema de comunicación, del tema de manejar archivos, del tema de apertura de documentos, ¿sí? Porque esas mediciones le van a decir, ah, sí, he mejorado o hemos mejorado utilizando el CDE. Si yo no lo mido o si no hacen las mediciones, pues comprar el software se va a pensar que es una pérdida, ¿cierto? Se va a pensar que es un gasto, un costo que la empresa asumió sin obtener los beneficios. Entonces, cada vez que se va generando un nuevo elemento de la metodología BIM, este elemento debe ser evaluado, ¿sí? Ya sea a través de las mediciones que plantea el BIM Kit o a través de una medición que usted encuentra en la literatura, pero hay que medirlo, mejor dicho, ¿sí? Es más, por eso es que ustedes hacen evaluaciones docentes. No sé si la coordinadora Mónica ya les ha comunicado, pero ustedes deben hacer evaluación docente para saber qué mejoras nosotros tenemos que hacer, qué cambios implementamos en el siguiente módulo, ¿sí? Por ejemplo, Vilma le dirá en la evaluación docente, no, yo quiero que nos bajen notas si no hacen las actividades a tiempo, ¿cierto? Entonces lo coloca ahí, ta, 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 y en los próximos módulos se hace así, ¿sí? O sea, la idea es que ese aporte se utilice para hacer la mejora continua, los cambios necesarios en el desarrollo. Pero también miden el desempeño, ¿no? Entonces no me fue tan bien porque me evaluaron mal, porque me parece que debo cambiar ciertas cosas, o porque definitivamente lo que estoy implementando no es lo actual, o debo cambiarlo, ¿cierto? Entonces esas mediciones de desempeño deben hacerse con cambios que se vayan haciendo, ¿no? Esas mediciones de cambio están definidas en muchas herramientas de modelado, ¿no? Herramientas de medición. Miren, por ejemplo, el Binky nos plantea estos índices, ¿sí? No recuerdo si esta es la versión 1 o versión 2. Bueno, se puede actualizar, no hay lío. Eh, y el índice de madurez, ¿cómo lo miden? Miren, nos dicen, bueno, vamos a hacer una medición de cómo es el resultado del proyecto. O sea, qué hemos obtenido con el proyecto en cierta etapa del proyecto. Entonces, miden el avance en términos de dimensiones, ¿sí? Dimensiones BIM. Las dimensiones BIM, recuerden que son
la 2D en planimétrica, 3D modelado, 4D con el tema de tiempo, 5D con costo, bueno, se va aumentando. Entonces ellos lo que revisan es, bueno, en términos de dimensiones, qué elementos de dimensiones BIM se han establecidos en la ejecución del proyecto. O siguen una matriz de madurez básica, la que viene el BIM Forum Colombia tiene su propia matriz de madurez. Entonces, de acuerdo a esas mediciones, nos da unos datos. Ese dato será un R2, que será un ponderado final, un R1, que será un ponderado inicial, y eso lo dividen, y esas mediciones me permiten en términos porcentuales decir los cambios que se han realizado, ¿sí? Ya cada empresa o cada organización define qué porcentaje espera obtener, ¿no? Muchas organizaciones dicen, bueno, si el índice de madurez va cambiando del 10, 20 o al 15% o 20% semestre a semestre o año a año, dependiendo del nivel de ejecución BIM, pues ellos van diciendo, bueno, ahora implementemos un nuevo componente BIM, variemos la forma de hacer las actividades, utilicemos el BIM Kit, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, hay otros indicadores de medición también, ¿no? Está, por ejemplo, el índice de aumento de productividad, que nos plantea revisar la capacidad de ejecución de productos semestral o anualmente, ¿cierto? Em, o sea, bueno, si tenemos un equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuántos productos BIM ellos han implementado al año o han implementado semestralmente? ¿Cuál es la cantidad de proyectos gestionados con BIM, mejor dicho? Eso es una variable a medir. Si solamente hemos ejecutado un proyecto BIM al año, pues no es una variable que vamos a medir porque no hay un aumento de productividad. Pero si ya se están asumiendo muchos retos BIM a medida que pase el año, pues el índice de aumento de productividad me va a permitir fundamentar por qué la compra de un software, por qué el uso de un CDE, por ejemplo. Entonces, tomando ejemplo otra vez a Daniela, que bueno, está ahí en espera, pero ahorita vuelve. eh, Ellos ejecutaron un proyecto en modelado, por ejemplo, solo uno, ¿sí? En el semestre, pero el siguiente semestre ejecutaron cinco, ¿sí? Entonces pueden hacer mediciones de semestre a semestre y esas mediciones se llevan a un cálculo, un índice muy sencillo porque se evalúa en cantidad de proyectos, ¿sí? Cantidad de integrantes involucrados en el proyecto. Se evalúa una fórmula y esos porcentajes de aumento sirven para justificar la compra de un software, la compra de una plataforma, la renovación de una plataforma, de un software como tal. También hay un índice de efectividad de gestión al cambio. Entonces, lo que hacemos es medir las estrategias de gestión al cambio que se han utilizado, ¿sí? Se supone, como comentaba ahorita, que para poder implementar la metodología hay que utilizar estrategias de gestión al cambio. Les recomiendo ahorita leer las estrategias que plantea el BIM Kit. Entonces, si se utiliza siempre la misma estrategia, pues esta medición no cabría, pero cada vez que va cambiando el tipo de proyecto, pueden haber estrategias nuevas para poder implementar. De pronto puede ser un plan de productividad, un plan de capacidad, un plan tecnológico. Dependiendo de la gestión del cambio, va a cambiar el tipo de plan y ese tipo de plan hace que se puedan hacer este tipo de mediciones, ¿sí? De pronto estas mediciones no me permiten hacer una compra de un software como las anteriores que eran de productividad, pero sí me permiten involucrar más personas al proyecto en términos de metodología BIM. Hay otros índices enfocados en la replicación de proyectos pilotos. Cada proyecto, vamos a hablar la próxima semana sobre eso, se puede implementar con la metodología BIM, pero no todos los proyectos se ejecutan de la misma manera, o no todos los proyectos se adoptan o se abordan de la misma manera. Hay proyectos que en términos de la metodología BIM se empiezan desde cero con un modelo BIM, pero hay otros proyectos que se hacen desde una etapa, no sé, moderada, una etapa intermedia, una etapa avanzada, justamente porque los proyectos no requieren de pronto el manejo de información con la metodología o porque no se pudo generar desde una etapa inicial. Y hay otros proyectos que se hacen posterior a la entrega, y lo voy a mostrar también en la próxima clase. Entonces, esas mediciones de la réplica de un proyecto piloto, la réplica de la ejecución de ciertas etapas del proyecto piloto y que ha sido exitoso la implementación BIM, se puede también medir, ¿cierto? Cantidad de proyectos en el periodo ejecutados por BIM, cantidad de proyectos implementados de manera exitosa. Entonces, esas mediciones se pueden hacer directamente en los proyectos pilotos. Y creo que uno de los más importantes en el tema de implementación, el índice de capacidad, de capacitación BIM. Es claro y he sido muy enfático yo y creo que todos estamos pensando en eso, que la capacitación BIM es un componente básico de la metodología, ¿sí? O sea, si pagamos esta especialización es porque estamos pensando que la capacitación hace parte
del índice de medición que va a tener nuestra empresa o el próximo trabajo que queramos tener o la próxima licitación, no sé, depende de los fines que ustedes tengan. Eso es claro que el aumento de nivel de conocimiento debe medirse a medida que va pasando el tiempo, ¿ok? Y el ICB lo permite. Entonces, lo que hace es medir el número de personas capacitadas y el número total de personas proyectadas a capacitar en ciertos periodos. La mayoría de estos índices se hacen ya sea semestrales o anuales. Bueno, hay otro índice que es el índice de adopción BIM, el cual mide en términos de cantidad de proyectos que se están empezando a utilizar con BIM o simplemente cantidad de proyectos que tienen un componente BIM, ya sea modelado, documentación, gestión, de pronto ejecución, ¿sí? ¿Qué componentes del proyecto BIM estamos implementando? Entonces, si se ha adoptado algunos proyectos con BIM, entonces empiezan a contabilizarse directamente en la organización. Esto nos lleva a definir que para iniciar una implementación BIM es común darle un peso importante a la capacitación de los roles BIM. Esa es una reflexión importante que ustedes pues, pueden hacer también internamente, ¿no? Y como les digo, si están estudiando una especialización en esto, en BIM, es porque le dieron un peso importante a la capacitación, ¿sí? O si han visto videos, si han hecho autoaprendizaje, que fue una pregunta que les hice al inicio de este módulo, pues le han dado un peso a la capacitación. Y justamente la mayoría de investigaciones le dan mucho peso a esto, no hablando solamente de modelado, ¿no? Cuando hablo de capacitación hablo de cualquier elemento de la metodología BIM, desde el CDE hasta el tema de documentación e información, ¿sí? Justamente ahorita me escribió un compañero de ustedes que le estaban pidiendo hacer un BEP, por ejemplo, ¿sí? Un BEP ya de ejecución de un proyecto. Ya el proyecto iba a empezar y le dijeron, bueno, usted que está metido en BIM, hágame el BEP, ¿cierto? Pero no hay un EIR, por ejemplo. Es un BEP sin un EIR significa que me toca a mí plantear todo el proceso de ejecución basado en prácticas que yo conozca, basado en información que yo conozca directamente de los proyectos. Entonces, la capacitación hace parte de eso, ¿no? Yo me capacito para entender componentes de la metodología BIM. Bueno, recuerden que la Inge, capacitación. Cuéntame, Daniela. qué pena el internet, es que me pasó un caso con un proyecto de infraestructura vial que en la consultoría ponían un último volumen que se llama esto, anexo BIM, anexo BIM, anexo técnico BIM, ATV e IR, ¿no? Y entonces dice que, pues bueno, que como según una guía que hay como pues, del sector de la parte de infraestructura vial, que hasta ahora creo que ya fue que quedó en firme con resolución. Pero el proyecto, como los costos que tiene, no es como un costo, un valor acorde a lo que puede costar un proyecto que se desarrolle pues con modelos BIM y con toda esta metodología que conlleva. Y esto tampoco tienen un EIR ni ninguna información contractual respectiva, sino como que solamente se remiten a ese anexo. Entonces sí Mm. hay como que lo meten ahí como por meterlo, pero no saben ni siquiera qué están pidiendo o qué quieren. Entonces, por eso Entonces le me digo, parece que todavía están. sí, y Sí. justamente entonces la capacitación BIM requiere eso. Entonces, por ejemplo, si tú no supieras qué es un BEP o no sabes qué componentes tiene, entonces, ¿cómo responder a eso? Te toca acomodarte el documento de ellos, pero hay un vacío, ¿no? Entonces, parte de la capacitación también incluye que tú sepas, bueno, qué debo yo aportarle al BEP que pueda ser significativo en el tema de ejecución, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, tú cumples el pliego, ¿no? Te dicen, bueno, haga esto. Bueno, yo lo hago, ¿sí? Pero sí tendrá una utilidad, la idea es que tenga una utilidad, ¿no? Sería como la idea. Oye, sería bueno que nos compartieras de pronto esos procesos, ¿no? Yo siempre los incentivo a que todo el tema de procesos BIM que ustedes hayan visto, los compartan, de pronto ya antiguos, no pasa nada, para que todos estemos enterados de más o menos qué se está pidiendo, qué se está evaluando en algunos proyectos BIM. Con el corte anterior, en estas clases ya teníamos compartido varios proyectos, varias páginas web, ¿no? Si ustedes los conocen, compártanlo por favor a los compañeros. Yo por temas de derechos de autor no puedo compartir lo que yo he ejecutado, ¿sí? Pero los que ya ustedes tengan y que vean por ahí en las páginas, compártanlo, ¿no? Por ejemplo, algunas alcaldías, algunos institutos de desarrollo ya tienen componentes BIM, ¿vale? Entonces, si pueden compartirlo, Daniela, bien. Si no, pues nos avisa cuando los termines y nos los comparte.
Cuando ya quede en firme, mejor dicho. Sí, está en ejecución todavía, sí. Listo, listo. Estamos Bueno, ahí. Bueno, en la formación, entonces, miren, lo que decíamos, incluye herramientas y documentación, ¿sí? Entonces, hay que tener claridad que la capacitación es un índice de medición, entonces, si el equipo requiere capacitación o no, ya es definido por la organización, pero hacerla incluye eso, ¿no? Incluye una medición respectiva sobre los elementos de la metodología. Bueno, ¿por qué capacitarse? Primero, la idea es evaluar el estado actual de la empresa, ¿no? Pero pensemos en lo siguiente, nos encontramos con personas que no quieren aprender nuevas tecnologías, ¿no? Se le debe mostrar los beneficios y el trabajo eficiente que se puede utilizar con estos nuevos software, con la metodología BIM, ¿sí? Esa es la labor que toca por parte del capacitador, ¿sí? Que hay diferentes tipos de capacitadores dependiendo del área que se quiere implementar. Otras razones es que hay gente que quiere usar la tecnología, pero no tiene la habilidad. Entonces hay que mostrar que hay software que son muy sencillos de usar, elementos que dependiendo de la formación o de la dedicación que ellos tengan, puede ser válido para que ellos se capaciten. Y finalmente, pues hay personas que manejan la tecnología, pero que de pronto ven la capacitación como algo que les hace perder el tiempo, o de pronto no les surge el suficiente aprendizaje, ¿no? Hay que guiarles o mostrarles que la capacitación también evoluciona y hay que ir mejoras dentro de esa capacitación, ¿sí? Por ejemplo, un concepto que les enseñaba yo en el módulo anterior, el de Revit, que yo sé que muchos saben mover Revit hasta mejor que yo, era el término de auditoría, ¿sí? Y hay un concepto que le van a enseñar en el siguiente módulo que es el tema de calidad, ¿sí? Los modelos tienen diferentes tipos de etapas. Ya, perdón, si a alguien se le activa el micrófono. Bueno, los modelos tienen diferentes tipos de etapas, entonces dependiendo de la etapa se puede hacer una revisión de ese componente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realizan las capacitaciones en una empresa? Hay que pensar que como es un costo adicional, siempre debe ser sobre un elemento externo, ¿no? O sea, siempre hay un componente de contratación externo, que es el que se encarga de hacer las capacitaciones, o en su defecto, los roles de la empresa o las personas de la empresa deben pagar un componente adicional para capacitarse, ¿sí? Eso hace parte de la contratación. O la empresa paga ese componente adicional. No sé cuántos de ustedes la empresa les está pagando esta especialización, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Que la empresa le diga a usted, oiga, yo quiero que usted implemente metodología BIM, le voy a pagar la especialización, por ejemplo, ¿sí? Eso lo hacen mucho en Europa, en Estados Unidos, no sé aquí en Colombia si ya se está implementando, pero sería genial, ¿no? Y hay otros procesos que son los procesos mixtos, ¿sí? En los cuales lo que se hace es contratar un elemento externo que permita capacitar en ciertas etapas del proceso a algunos roles de la empresa, pero dentro de la empresa ya hay personas que conocen la metodología, justamente algunas que conocen la tecnología, y ellos lo que hacen es aportarle al equipo sus conocimientos para complementar los datos de capacitación, ¿sí? Miren, por ejemplo, nosotros hacíamos mucho eso en la empresa donde yo trabajaba. Yo aprendía algo, por ejemplo, en los posgrados, no necesariamente BIM, ese algo lo llevaba a la organización, ¿sí? Y digamos que la mayoría de las personas se interesaban por aprenderlo, entonces yo servía como un puente, pero se contrataba a una persona externa que les enseñara a ellos, ¿sí? Sobre el proceso de capacitación. Así de esa manera se hace un proceso mixto en el cual las mismas personas dentro de la empresa, que pueden ser promotores o pueden ser patrocinadores de la empresa, están involucrados entre sí para proponer un proceso de capacitación. Digamos que es como lo que se plantea siempre en este desarrollo. Bueno, en términos de capacitación, ¿qué nos planteaba el BIM-Kit como elementos básicos hace algunos años, cuando ellos empezaron, ¿no? Y que creería yo que si usted es nuevo en la metodología, le debe servir mucho, ¿no? Si ya es más recorrido, pues digamos que debe tenerlos claros o debe hacer un chequeo muy, muy básico, ¿no? Primero, roles y perfiles BIM, ¿no? Hay que tener claridad sobre qué es un rol y qué es un perfil BIM, cuáles son las responsabilidades de los roles BIM, qué funciones tienen
y que, como lo comentaba ahorita un compañero también, no son cargos, ¿sí? No son personas específicas, son, digamos, elementos particulares de la metodología que tienen funciones para ejecución, ¿no? El otro componente que se debe conocer es la guía de modelado BIM. Yo les enseñé algunos componentes en el módulo anterior. Deben leerlo un poco más a detalle para que conozcan el tema de segregaciones, de tamaños de modelo, de niveles de desarrollo, etcétera, etcétera. Y el otro dos componentes es el flujo de trabajo y la gestión de información. Con esos dos componentes, más los dos anteriores, se plantea que la capacitación BIM debe empezar, o por lo menos esa es la recomendación inicial del BIM Forum Colombia. Ya ustedes detallarán un poco más la información actual. Y miren, si en este momento apenas estamos abordando el BIM Kit, por ejemplo, de pronto les parece un poco pesado que hayan que unos 15 o 20 archivos, ¿no? Que hay que leer. No, digamos que la idea es que empiece por lo más básico, entonces mi recomendación en términos de capacitación, si está empezando, empiece por estos cuatro que están acá. Lo hemos trabajado muy ligeramente en los módulos que hemos visto hasta ahora, pero la idea es que ustedes lo tengan más claro a medida que pase el tiempo. Y la definición de los roles, lo preguntaba ahorita Snyder, ¿sí? Lo básico en términos de responsabilidades y acciones específicas de una ejecución de un proyecto o para hacer mediciones de la metodología BIM como la medición de madurez, es que existan estos cuatro roles, ¿sí? Eso sí, depende del proyecto y el mismo BIM King nos plantea unas complejidades diferentes, ¿no? Pero la idea es que con estos cuatro roles uno puede tratar de dividir las funciones básicas de la implementación. ¿Qué se recomienda o qué he visto yo que se hace? Por ejemplo, el coordinador BIM se le llama así, pero él también coordina otras partes del proyecto, no necesariamente solamente los componentes BIM, ¿no? El BIM Manager no solamente es el director del componente BIM del proyecto, ¿sí? También está planteando todo el tema de revisión, de dirección general de la obra, ¿sí? El especialista BIM no solamente es el que está planteando la revisión del componente de modelado llevado ya a la especialidad o al diseño particular o de pronto a la ejecución del proyecto. No, también está involucrado con alguna variable directa de la obra, ¿sí? También está involucrado con otros proyectos de la ejecución de la organización y existe en la empresa, ¿no? Y el rol que pues obviamente estamos siempre presentes es el modelador porque es el que está involucrado directamente con el elemento modelado, ya sea en la etapa de diseño, ejecución u operación, ¿sí? Como les decía alguna vez, se espera que en la operación haya un modelador o que haya una persona dedicada al modelado porque se supone que esos archivos deben quedar en uso para las siguientes etapas del proyecto. Bueno, el proyecto no, ya del elemento constructivo o del producto final. Bueno, aquí ya entonces es una reflexión al respecto. Entonces les dejo un link del IDU, digamos que es el caso de implementación BIM con mediciones y revisiones del proceso un poco más detalladas. Me parece un caso muy completo, la verdad. Ustedes lo pueden chequear. De pronto no somos personas dedicadas a convencer a los demás sobre la ejecución del proyecto BIM, pero sí hay que tener claridad de que si asumimos la capacitación BIM es porque vamos a pretender que los demás se empapen o conozcan de la metodología como tal. ¿Ok? Entonces les dejo esos dos links para que los revisen. Ahí también hay algunas preguntas de diagnóstico, creo, si no estoy mal al respecto. Listo, muchachos.